Oye, y bueno, el primer tema, Villa, ayer estuviste en el meeting de la corcholata Claudia Sheinbaum Ujú. y quien busca ser coordinadora del proyecto, que dejémonos de cosas, busca ser candidata a la presidencia, ¿no? Ujú, sí, de hecho, obviamente se busca, ¿no? El término es coordinadora nacional de la defensa de la 4T, es otra forma de darle vuelta a la ley como está o como se establece en los tiempos electorales. Lo comentamos el día de ayer, Jorge, con un buen amigo de nosotros. Va a ser una campaña sumamente larga para los aspirantes, porque en estos momentos están en proceso de campaña, están en gira, están caminando, están recorriendo el país. Posteriormente viene un periodo de precampaña que seguramente lo utilizarán prácticamente para descansar, Sí. pero tampoco pueden descansar tanto porque son tiempos que tienen que aprovechar. Y después viene la campaña, en la cual ahora sí tendrán que recorrer formalmente el país. Entonces, en Morena, los tres candidatos, bueno, el candidato que sea electo al final, va a tener una jornada sumamente larga y por eso se anticipa. ¿Qué pasó el día de ayer en Mexicali y también en Tijuana? Que en Tijuana también fue bastante complicada la situación. Llega Claudia Sheinbaum, realiza o pues encabeza estas asambleas, como se les conoce, asambleas de Morena, donde pues llenan el centro histórico y llenan, es una forma de decirlo, porque realmente no estaba ni a la mitad, yo creo, de su capacidad, con líderes sindicales, con grupos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la burocracia, muy reducido el sector de la burocracia. Del magisterio, Con ¿no? el propio magisterio, la sección 2 del magisterio también muy reducida, y con líderes de colonia que obviamente pues son representados o representan a diputados locales que se encontraban encabezando este mitin, ¿no? Y además, ayer fue el quítense las máscaras o defínanse. No pueden Así ser es. tibios los morenos y morenas en este tipo de momentos cruciales para la historia de su partido y para la historia del país, porque quien quede de estas corcholatas va a ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país, ¿no? Y sí, acá todos están y todas están buscando tener la cercanía en su discurso, en su planteamiento, lo más cercano a López Obrador, que es lo que les va a garantizar el triunfo. Si algún candidato o candidata morena termina por decir que van a hacer su propio gobierno o le van a dar la vuelta a la página o tal, realmente Pierde votos. es perder votos y prácticamente la derrota asegurada. Pero no solamente eso, dentro de los estatutos que marcó Morena o lineamientos para ser precandidatos, fueron el no golpetear al actual gobierno, ni pelearse entre ellos. Algo que pues hemos visto más desdibujados o más hacia un lado a Marcelo Ebrard, ¿no? No hemos visto tanto en campaña a Adán Augusto como se piensa o como se espera en las próximas semanas. La que ha tenido más movilización ha sido Claudia Sheinbaum, quien ayer en el discurso compartía que estuvo en Oaxaca, estuvo en Tijuana, estuvo en Mexicali, terminó en San Luis Río Colorado. ¿Cuál es? Y bueno, y va a empezar en Sonora su gira. ¿Cuál es creo yo, Villa? Yo sí esperaba menos gente, ¿eh? O sea, tampoco te puedo decir, me sorprendió la cantidad de gente, no, tampoco, porque sí, pues obviamente había vacíos, pero yo esperaba menos gente, ¿por qué? Porque, lo hemos dicho acá, no está movilizando el Estado absolutamente nada, y no por buena onda, o sea, no por, demócratas de no movilizar y de no acarrear, no, realmente no están movilizando porque sus fichas todas están hacia Dan Augusto, del oficialismo, ¿no? El oficialismo es realmente del gobierno, la gente cercana, los que tienen la capacidad de movilizar, tanto económicamente como en el tema del contacto con el territorio, es la gente de Netza Jauregui, y ellos están trabajando para Adán Augusto López Hernández. Y esto obviamente es algo que la gobernadora sabe, que la gobernadora tiene identificado, y que pues, es más, si la gobernadora no fuera afín a Adán Augusto, pues estaría llevando tremendo problema porque toda la operación se está cargando para ese lado. Yo creo que obviamente sí tiene conocimiento y sí sabe lo que están haciendo porque no lo harían sin su consentimiento, pero pues así es la línea. ¿Qué pasa de este lado? Y llega un poco tarde la propia Claudia Sheinbaum, llega saludando a todo el mundo. El conteo de los morenos eran 5,000 personas, Sí, es alejado totalmente de la realidad. Alrededor de 2,000, ¿no? No, menos. De hecho, realmente el conteo de la Policía Municipal ha hablado de 800, a lo mucho 900, a lo mucho, siendo cortés, 1,000 personas podemos identificar, porque había, pero la Policía Municipal es la que termina haciendo los conteos. Es lo oficial. Ellos serían el conteo oficial. Haciendo el conteo con ellos, hablaban de 800, dicen máximo 1,000, porque mucha gente se empezó a ir un poco antes incluso de que terminara el evento. Esa maldita manera de citar a la gente a las 5 de la Mucho tarde. antes.
y que sea a las 6:30 el evento. 6:40 empezó, ¿no? O sea, sí, yo lo seguí por la propia página de Claudia Sheinbaum, pero sí veías una desesperación de la gente. Y además el clima fue dadivoso en Mexicali, ¿eh? Mucho. Muy dadivoso. Comentando con compañeras periodistas, hablaba con Gaby Martínez sobre si había gente, me dicen, realmente la medición que tenemos nosotros de gente es AMLO. Y AMLO, sin duda alguna, llenaba. Pero hay que recordar que era este AMLO de 2018. Porque ese AMLO también del 2012 llenaba, 2006 no llenaba tanto como tal, pero aún así, aún ese AMLO de 2006 que apenas encarreraba su vida política hacia la presidencia, llenaba más que lo que hizo Claudia Sheinbaum. Pero por lo mismo, porque no hay un acarreo de personas como sí lo hizo lo va a hacer Adán Augusto. Adán Augusto, esperemos realmente una movilización, pero va a ser una movilización espejo, ¿eh? No, Jorge, pero también hay que recordar, cuando vino Claudia Sheinbaum la vez pasada al Auditorio del Estado, sí hubo una movilización muy grande, no del gobierno central, pero sí una movilización muy grande. Además, si hacemos el comparativo de ese evento... fueron 10,000. Ajá. Si hablamos del evento que tuvo Claudia Sheinbaum en el Auditorio del Estado, que ese sería el termómetro, el primer termómetro, 800, 900, sí, se queda muy corto. Es muy, muy poco. O sea, realmente es muy poco. Y es algo que, sin duda, Netza con 8,000 personas lo va a llenar. Que son las personas que las lleva a todos lados, ¿no? O sea, sin ningún problema. Y aquí no estamos diciendo que está muy bien. De hecho, está mal que estén generando movilizaciones para tratar de impresionar o generar esta imagen en favor de algún u otro candidato. Sobre todo porque nos tocó verlo en el evento de Claudia Sheinbaum ayer. Muchos adultos mayores que seguramente reciben apoyos, batallando realmente para poder llegar, porque además es una bronca el estacionamiento. Entonces muchos llegaron obviamente en camiones. Escogieron el peor lugar, ¿eh? Sí, muchos llegaron en camiones y que se colocaron en la parte lateral donde está ahí la pagoda. Ahí es donde se ubicaron algunos, otros son los que yo logré detectar, ¿no? Fácilmente. Pero muchos sí tenían, por ejemplo, para llegar a sus camiones, que caminar desde la catedral hasta la pagoda. Sí. Es un tramo grande realmente para una persona que está... un adulto mayor. Que es un adulto mayor que está en bastón. Y además le tienes que dar la vuelta porque no puedes pasar por esa calle, ¿no? Exactamente. Era la calle donde pegabas al templete. Exactamente. Pero fíjate, Villa, ahorita que lo dices, a ver, ¿quién se mostró en favor de Claudia Sheinbaum en Mexicali, por ejemplo, que fue más notorio? Porque en Tijuana realmente no hubo nadie de peso. No. Se reunió primero con empresarios, en donde Arturo González Cruz, que en silla de ruedas y con las dificultades después de su accidente esquiando, terminó dando un mensaje. La misma Claudia Sheinbaum se acercó, que es diputado federal, expresidente municipal de Tijuana, morenista, pero también lo que terminó por pasar en el evento en Tijuana es que los oradoras, no sé cuántos iban a ser, no lo hicieron porque eran funcionarios. Y no sé si Claudia Sheinbaum, alguien dio la indicación de que no lo dieran porque tendrían que haber estado trabajando. Entonces, ahí sí no se hubo. Pero en Mexicali sí estaban los diputados porque ya se había acabado la sesión. Y estaba Rocío Adame, estaba Julia Andrea, Michelle Sánchez, que fue la que terminó dando el discurso de apertura. Manuel Guerrero, no vimos a Samaniego en el templete, por ejemplo, ni a José Ramón como regidor. Estaba abajo José Ramón. Y también Samaniego, porque bueno, él es funcionario del Estado, él sí no tendría por qué estar. Y pero bueno, son los que se han decantado en favor de la propia Claudia Sheinbaum. ¿A qué voy con esto? Que la movilización que se da el día de ayer, y fue notoria, y yo creo que tú lo tienes más en el termómetro, es el IMSS y el sindicato de maestros. Sin duda, ellos son los que más movieron. Si no hubiera sido por eso, se hubieran tenido 500 personas ahí. O menos incluso. Fue importante la movilización que realizaron estos sectores. También hay líderes de colonia que son los que siempre también terminan movilizando. Yo también reitero en esto y creo que es importante, como tú le dices, es el peor lugar para llevar a cabo esto. Yo creo que es por el tratar de quedar bien con la gobernadora, porque es una de las zonas donde han tratado de impulsar de mayor medida esta situación, donde el Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando fue alcalde, asumió su gobierno. Entonces, de alguna manera, el marinismo está tratando de plasmar ahí algo, ¿no? Precisamente en esta zona, pero...
Mejor que sí. La verdad es que no hubo esta movilización que se esperaba. Yo creo que es bueno que no haya esa movilización, pero al final es malo para ellos, es malo para sus termómetros. Sobre todo porque va a venir Adán Augusto López Hernández en ese mismo lugar y lo va a abarrotar. Y se va a notar realmente, va a ser muy evidente la forma en la que se decantan por uno y la forma, o por lo menos la imagen que quieren dar del respaldo hacia Adán Augusto López Hernández. Un respaldo que realmente no tiene más que en las estructuras oficiales de gobierno. Y mira, y es de verdad lamentable, porque quienes quedan a deber o quienes se notó que hacen un espejismo de trabajo porque han cacareado mucho y realmente quedaron muy mal parados ayer, es el propio Manuel Guerrero, quien es el coordinador, prácticamente el enlace directo. No había muchos burócratas, ¿eh? No había nada de burócratas. Nada, o sea, prácticamente sus grupitos cercanos. Y ya nos dimos cuenta, bueno, yo no sé si Samaniego o Michelle o quién más son los que ahí tienen, la propia alcaldesa Norma Bustamante, quien también se ha decantado en favor de Claudia, no se han dado cuenta que Manuel Guerrero no mueve ya ni a su familia. O sea, no tiene la movilización que él pregonaba hace 6 años, hace 3 años, hace un año. Realmente no la tiene y por eso perdió el sindicato. Es puro espejismo lo que maneja el diputado Manuel Guerrero, quien, pues bueno, ya tampoco tiene ni siquiera la coordinación de los morenos en el Congreso del Estado. Es de verdad lamentable porque les digo, cacarean mucho, quieren salir en todas las fotos y todo, pero no había burócratas, no había y ya no hablamos de movilización, una invitación que a través de Guerrero digan, sí, pues ahí está nuestro exdirigente, vamos a ir. Y también Claudia Beltrán, quien ha presumido que en el Valle tiene la movilización y los contactos y tiene todo lo que se puede hacer. No vimos a nadie del Valle, no vimos nadie que se pudiera, de estos productores agrícolas y de todo lo que cacarean, muy pocos realmente no se vio. Y le repito, si no fuera por el sindicato del IMSS y el CENTE, no hubiera habido nadie en ese evento, ¿eh? Y los líderes de colonia, ¿no? Que algunos sí, claro. diputados que ellos logran ahí sacar adelante o sortear este tema. De hecho, por cierto, me tocó ver a Araceli Brown Figueredo. Ahí estaba. Me tocó verla, pero no en el evento. Llegó en los vehículos y como que se quedó esperando afuera porque llegó su Bronco y llegaron otros 2 vehículos que eran sus escoltas. El Bronco de la cárcel. El Bronco, sí. ¿Sabes? Es que venía una Bronco blanca. Y ingresa a la zona. Oye, pero no la vimos adentro. La Bronco de O.J. Simpson. Se fugó la alcaldesa. Se fugó. Nadie le estaba persiguiendo, pero se fugó, aprovechó para emprender la huida. Oye, Villa, pues escuchamos algo que dijo Claudia Sheinbaum sobre en el día de ayer en la capital del estado. Y el presidente dijo hace unos meses, pues si no hay plan B, va a haber plan C. ¿Y saben cuál es el plan C? Que siga la cuarta transformación de la vida pública de México. Que no haya ninguna regresión. Aquí, en Baja California, en Mexicali, se ha luchado desde hace mucho tiempo por la defensa de los recursos naturales, por la defensa del agua, por la defensa de la vida digna. Y eso es lo que representa la cuarta transformación de la vida pública. Y por eso digo que nosotros luchamos por causas y por principios. Son causas que no puede olvidarse, porque ¿para qué ser coordinadora nacional de la defensa de la transformación si es nada más un nombre, un membrete? No, hay que seguir luchando. ¿Y cuáles son las causas por las que luchamos? ¿Cuáles son los principios? Y bueno, ahí está parte del discurso, muy a los tiempos de López Obrador, ¿no? De las pausas eternas, pero ahí fíjate de personas que, Evangelina Moreno también diputada federal, sí, ahí estaba, de las que estaba, pero no moviliza tampoco a nadie, ni a su equipo de trabajo. Y estaba el papá de Checo Pérez, el diputado federal. Ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver en la imagen. A ver si puedes poner nada más, se puede, ¿no? La pura imagen así como está, sin ponerle play. Sin ponerle play al video, no se puede, ¿verdad, Isaac? A ver si... No, ahí estaba. O sea, sí no es tan importante, pero bueno, ahí estaba... es que no, realmente ahí estaba, pues, el papá de Checo Pérez, que también viene respaldando durante todo este trabajo, ¿no?
es su persona cercana, ¿no? Por lo Sí. menos ahí el tema. También ellos yo creo que esperaban que no hubiera tanto porque no se veía tampoco un templete tan grande. O sea, Cierto. no esperaban realmente mucha gente. Lo que sí es que te puedo comentar, cuando yo llegué, sí esperaban más, yo creo, porque sí había algunas, barreras Ujú. colocadas y como guardadas a los lados, como que las Sí. decidieron desmontarlas cuando se dieron cuenta que no iba a haber tanta gente. Y sí, cuando yo pasé justamente por esta calle, la calle que conecta directa a la catedral, yo no sabía si iba a ser ahí, porque no se alcanzaba a ver, ni Cierto. siquiera en la calle se alcanzaba a ver si ya había gente. Entonces, obviamente te tienes que estacionar lejos, pero cuando ya llegamos nos dimos cuenta que estaban muy metidos realmente, estaban en la pura catedral y estaban realmente la T muy diezmada, ¿no? Muy reducida. Ya veremos cuál es la evaluación del equipo de Sheinbaum. La misma Sheinbaum sabe que en Baja California no cuenta con equipo. Ujú. O sea, no cuenta con un equipo fuerte dentro Oficial, del pues, oficial, oficial. ¿no? O sea, realmente tiene estos pronunciamientos y, pues bueno, ya veremos también qué pasa cuando venga Adán Augusto y se va a hacer más notorio. Uno de los planteamientos, que es uno de los temas que ahí también tenemos para analizar antes de irnos al corte de Villa, es el planteamiento que hace sobre la Suprema Corte de Justicia. Ujú. Ayer la misma Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el Plan B y, pues bueno, cuestiona a los ministros donde dice, ya lo dijo el presidente, vamos por el Plan C, que el Plan C es la votación del próximo año, donde tendrán todo este arrastre y pues bueno, el Plan B, el día de ayer los ministros de la Suprema Corte le dicen, pues no va la segunda parte del Plan B, ¿no? Ujú. Sí, vamos a escucharlo. No lo No, lo ok. puse. Una de las cosas que comentó. De hecho, lo utilizó justamente como para señalar o reclamar que no quieren volver, ¿no? Al pasado, que los ministros están de alguna manera coaccionados. Y al final en el tema, Jorge, terminan dándole marcha atrás por un tema de forma. De forma, Como lo han exacto. hecho, ¿no? De una manera, la verdad, cobarde, y de hecho quien termina haciendo este señalamiento es la propia Yasmín Esquivel, Ujú. obviamente una de las dos ministras totalmente entregadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, ahí se hace incluso hay un debate, pero fue desechada por forma, ni siquiera se analizó el fondo de la segunda parte. Sí, y fue errores legislativos, lo que ha terminado por complicar, al igual que temas jurídicos que han sido pieza fundamental. Pero ¿cuántas veces, Jorge, no hemos visto reclamos justamente por temas legislativos que la Suprema Corte ha ignorado? No les Y importa. que se ha ido por fondo o se ha ido por otros temas. Al final sí fue un tema de no me quiero meter en este conflicto, este problema yo me hago a un lado y lo desecho porque, si somos claros, no tiene idea de cuántos errores legislativos se generan en todas las reformas que presenta el Congreso de la Unión. Y el Congreso del Estado también. O sea, Sobre todo cuando vienen por órdenes del Ejecutivo, Así estatal es. o federal. Ujú. No les importa porque es un tema de obsesión del poder. Ujú. De decir, no importa, tenemos mayoría. Sí. Sácala como sea, ¿no? Ujú. Incluso con errores que no venían en los proyectos, tanto los dictámenes como los trabajos que hacen las consultorías. Cuando lo presentan se dan cuenta de que se ha plagado de errores y mire que Jaime Bonilla Valdés fue el mejor ejemplo junto con Amado Rodríguez Lozano y ese congreso del cual ahorita todavía hay diputados que se reeligieron. Pero lo mismo pasa en el Congreso de la Unión, ¿no? Ujú. O sea, están más empecinados por el tema político de buscar los votos y que les den que por presentar un buen documento. Y ahí es donde se han Encallado. sí, se han encallado los propios, o la oposición jurídica, ¿no? O sea, estos grupos empresariales, vía amparo, pero es el sector empresarial que mediante, pues, actos jurídicos como amparos, o recursos ante la Corte o ante los tribunales electorales, los terminan tumbando, ¿eh? Ahora, Jorge, si estando Arturo Saldívar como ministro, presidente, en los primeros 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿habría pasado esto? No, ni de O chiste. sea, por lo menos está para analizarse. Ujú. Porque si le dieron que sí ¿por qué recordar que los ministros le dieron que sí a las consultas de expresidentes? Ujú. Cuando realmente era una ridiculez lo que se estaba Sí. planteando. ¿Qué podíamos esperar? Aquí el problema fue que la reforma electoral se le salió mucho antes de lo Y el esperado. pronunciamiento del presidente en contra de los ministros. Ujú, O claro. sea, eso desgastó sin duda alguna esta relación,
Porque a la primera que no le concedieron a AMLO se les fue a la yugular, ¿no? Y Con los altos salarios, que querían ministros que fueran por elección popular, y la eso, gente fue a reclamarles y amenazar a los ministros. de manera directa, ¿no? En la Suprema Corte, y eso ha mermado sin duda alguna la relación del Poder Judicial Federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, en efecto. Y además el ministro Saldívar está más empecinado en darnos a conocer que le gusta Taylor Swift y justificar su gusto de Taylor Swift. Chistoso, ¿no? Jugarse el chistoso porque tiene contratado un TikToker que le maneja su comunicación con recurso del erario y pues ya le digo, tiene más interés en eso, ¿no? Él ya va de salida, como el propio AMLO que va de salida. Veremos cuál será la nueva relación del Ejecutivo Federal con el Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, Jorge, vámonos a un corte y seguimos con más análisis. No te vayas, ni te pierdas la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos.